Bienvenidos managers, bienvenidos a un capítulo especial del 11 Podcast. El día de hoy nos vestimos de manteles largos para hacer una entrevista con un personaje que nosotros en lo personal admiramos y una de sus principales características es que nos podemos relacionar con él y con su afición y con la pasión que transmite por este deporte que a todos nos gusta, que es el fútbol. Para hacer esta entrevista me acompaña como siempre mi amigo, el del comentario elocuente, Rodrigo Camacho. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Hola Michelle, hola Diego, sobre todo hola Alex, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya, creo que ya te agradecimos mucho, así que no quiero alargarme tanto. También me acompaña mi amigo, el de los datos oportunos y al que le pido que nos haga la presentación de nuestro invitado, Diego Martínez. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Alex, bienvenido a tu espacio. Realmente es nuestro primer y gran invitado del podcast, así que a partir de ahora será nuestro gran padrino y le damos la bienvenida. No tenemos que dar introducción de Alex, presentador, comunicador, analista de ESPN, una amplia trayectoria en medios. Para nosotros, lo comentábamos antes de entrar al aire, la verdad es que es un placer tener a alguien que ve el fútbol y que lo puede transmitir de una manera tan carismática y tan especial para poder al aficionado, pues, como el que somos nosotros tres, saber un poquito más, entender los porqués de lo que pasa en la cancha, ¿no? Entonces, Alex, bienvenido. Nada, muchas gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación. Encantado de estar con vosotros y de charlar un poquito de fútbol, pero no me enjabonéis tanto, que simplemente estoy aquí porque alguien tenía que estar, pero hablar de fútbol es algo que prácticamente todo el mundo puede hacer, no soy nadie especial. No, muchísimas gracias. Y pues mira, de nosotros tres hay una personalidad que tiene mucho que ver con la tuya porque es gran aficionado a la música, gran aficionado al fútbol, y Rodrigo quería empezar ahí a tocar un poquito de esos temas que pues tú te pintas solo, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que recuerdo cuando entraste a ESPN con otro look que manejabas un poco más formal. Sí, más de niño bueno, ¿no? De niño bueno, sí, pero parece que estabas más atado, ¿no? Estás un poco más, ahora estás más libre y te ves más contento por lo que se ve. Pero bueno, yo también tengo una afición, no tanto como tú al metal, que veo que tú sé que eres más metalero, aunque por ahí escuché en la entrevista con Palomo que de tus bandas favoritas es R.E.M., ahí no eres tan metalero. Pero bueno, entonces, la verdad es que yo estaba muy interesado en ver, porque le comentaba a ellos que por si con dos pasiones tan grandes como puede ser la música y el fútbol, para los que no estamos dedicados de trabajo al fútbol, pues es como que demasiado tiempo libre y tú puedes dedicarle como trabajo al fútbol. Entonces, pues me gustaría saber más o menos cómo, si tiene alguna relación de si te gusta, ¿qué hay de similitud entre el fútbol, entre tu pasión por el fútbol y la música? Si les encuentras similares o son cosas distintas, o cómo pueden converger esas dos pasiones que manejas tú. Bueno, pues sobre todo yo el fútbol y la música los compararía a la hora sobre todo de tu tocar, de tu actuar. El día que tienes una actuación es como si estuvieras jugando un partido. Tú te la imaginas, tú la planificas igual, tú haces todo el setlist y dices, pues yo qué sé, he tocado con público creo que es 3 veces en mi vida, pero para que nos hagamos un poquito a la idea. Te haces la composición, el setlist y bueno, y aquí ahora haremos esto, ahora haremos lo otro, pero luego el partido te lleva por donde te lleva, ¿no? Y luego además cuando acabas no dejas de darle vueltas a cuando eres jugador también, sabes que siempre estás repasando mentalmente todos los partidos y como entrenador igual, ¿no? Yo también con la música es lo mismo. Y en mi caso también, yo creo que la música fue una de las... quizá el elemento que mayor me lo permitió. Fue uno de los elementos que más me permitió llevar mejor los momentos de soledad, que son muchísimos, cuando estás en el fútbol base y te tienes que ir a entrenar, todos esos días de ahora, como ya empieza a hacer mal tiempo, ¿no? Qué pereza ir a agarrar el autobús, cruzarme toda la ciudad para ir al entrenamiento, pegarme la paliza, luego tengo que volver a casa, luego tengo que hacer los deberes de la escuela, luego... Y eso, ese comezón y
se llevaba mucho mejor con música. Entonces yo desde pequeñito siempre, cuando iba a entrenar, iba con mis Wallmans de esos que tenías que darle la vuelta porque no era ni siquiera auto-reverse, o sea, estoy hablando de hace un montón de tiempo, pero era esto, la música a mí me ayudaba primero a distraerme un poco en esos trayectos larguísimos y después también a relajarme un poco, a mentalmente no estarme comiendo la cabeza siempre con el fútbol y todo lo que tenía que hacer. Era el soundtrack de la Ruta 43. Correcto. Mira, y además el 43 lo has clavado no sé si sin darte cuenta. Pero el 43 era el 43 era el autobús que agarraba yo cuando jugaba en el Barcelona para ir desde mi casa hasta el Camp Nou, que están en la otra punta de la ciudad. O sea que el 43, eso cuando estuve allí en el Barça, y luego cuando ya estuve en el San Gabriel, que me veía más cerquita de mi casa, era el 44. Así que no ha sido demasiado... ¿Recuerdas qué escuchabas en ese entonces? ¿Cuáles eran? Pues mira, con mi Wallman tenía el Automatic for the People de R.E.M., yo creo que le di 700.000 vueltas a aquel cassette, pobre. El Nevermind de Nirvana. ¿En inglés? Todo en inglés, prácticamente todo en inglés. Mira, ahora casualmente llevo una camiseta de un grupo, del único grupo español que me gusta, que son Los Planetas. Es un grupo de indie pop así andaluz, que son muy buenos y que tienen, bueno, no sé, a mí me gusta mucho, pero todo lo escuchaba en inglés. Básicamente, con R.E.M. me obsesioné muy joven, pero muy joven, desde hablando de 12, 13 años con R.E.M. Luego ya de ahí salté a Nirvana, con todo el universo grunge, con Pearl Jam, con Soundgarden, con todos estos, y luego de ahí ya pasas a Metallica, Megadeth, Iron Maiden y todas estas cosas, pero lo sigo escuchando prácticamente a diario. No hay día, y esto es true story, porque esta mañana también, cuando estaba aquí preparando el partido, lo he hecho, no hay día en el que no escuche una canción de R.E.M., una de Soundgarden y una de Metallica, te diría. Estos tres no fallan. Tus bandas favoritas. Sí, yo, regresando más o menos a esa época, que pues mediados de los 80, ¿no? Es donde jugabas. Sí, finales de los 80, pues nosotros nos dedicamos, ya sabes, al fútbol inglés en particular, jugar del fantasy fútbol, pero en esa época, pues estaba mucho más importante, pues Maradona en la Serie A, pues tú mismo en el Barcelona, creo que ya empezaba la era de Johan Cruyff. Sí, señor. Entonces, quería preguntarte cómo percibías a la liga inglesa en ese momento y cuándo te empieza a enamorar, digamos, el fútbol inglés, si es que porque de lo que era en ese entonces a lo que es ahora, pues ya ha crecido muchísimo, ¿no? La liga. Era algo totalmente diferente. Yo en esa época, a finales de los 80, cuando ya empiezas a tener, yo nací en el 79, en enero, o sea, cuando empiezas a tener 10, 11 años, que ya empiezas a meterte en esto del fútbol, 89, 90, que no era ni siquiera la Premier, porque la Premier se funda después, en el 92, ¿no? Creo que eso, 93. Entonces, era una liga muy exótica. O sea, era algo que tenía toda esa mística de los años 80, mística mala, de los hooligans, de la violencia, del fútbol arcaico, del patadón, de los estadios en los que ibas a pasar un mal rato porque a la mínima que vieran que no eras supporter acérrimo del equipo rival, pues te iban a mirar mal en el mejor de los casos. Entonces era ese fútbol raro y un poco primitivo, si quieres decirlo así, ¿no? Entonces era la época de la tragedia de Heysel, y todo eso manchó muchísimo al fútbol inglés, que se veía algo como eso, sobre todo en Barcelona, que es donde me crié yo. Era un fútbol primitivo, arcaico, que daba mucho miedo por todo el mundo de los ultras. Y la verdad que algo prácticamente exótico, porque antes del invento de Internet y antes de que las parabólicas se hicieran así más populares, enganchar un partido de la Premier era prácticamente imposible. Bueno, de la liga inglesa. Claro. Entonces, ¿cuál fue tu primer acercamiento, digamos, al fútbol inglés ya como profesional? ¿O te empieza a gustar algún equipo? ¿Qué empieza a suceder? No, mira, pues yo qué sé, cuando empiezas a salir a torneos internacionales, cuando estás jugando y te enfrentas a algún equipo inglés, yo tuve la suerte de jugar 2 torneos que todavía están en funcionamiento, son muy famosos, la Dana Cup y la Gothia Cup, una en Dinamarca y la otra en Suecia, que se juega en verano. La final se jugaba en el Ullevi Stadium, en el estadio del Göteborg.
y allí te enfrentabas a gente de todo el mundo. Me acuerdo, yo jugué la del verano del 93 y que ganamos, perdimos la Danica por penaltis, la de Dinamarca. Ulagá, ¿está bien dicho? Oleguer. Con Ulaguer coincidí más tarde, en el mismo equipo, en el San Gabriel, pero con 19 años ya. En aquel entonces era con otros compañeros. Pero sí, bueno, long story short, la de Dinamarca, la Danica, perdimos por penales, la Gotia la ganamos y te encontrabas con algún equipo inglés, con equipos americanos también había en aquel entonces. Entonces, aquello sí que era exótico. Jugar en los principios de los 90 contra un equipo de Estados Unidos era una cosa muy, muy bárbara. Y me acuerdo, por eso os he traído lo de la Gotia y la Dana, que había un stand enorme en todo el campus donde se jugaba el torneo de ropa deportiva, de venta de ropa deportiva. Y ahí fue donde me compré mi primera pieza de equipación de un equipo inglés, que fue... yo me compré aquella camiseta tan mítica del Arsenal, suplente amarilla y verde, que ahora hace poco le hicieron una reedición. Pues yo me compré esa camiseta y a mi hermano pequeño, mi hermano Sergio, que es el único que tengo, le compré la equipación del Liverpool. Aquella que ponía Candy. ¿Os acordáis? Aquella Adidas con las tres trazos. Los rombos. Ajá. Pues aquella Adidas Equipment, que era una línea de Adidas que a mí me encantaba, me volvía loco. Ese fue más o menos mi primer contacto así como aficionado con el fútbol inglés. Y a partir de que empezamos a ver en Cataluña, sobre todo gracias a TV3, partidos de la Liga Inglesa y de la Premier, era siempre tenías un ojo puesto, porque siempre había historietas muy, pero que muy atractivas. Alex, a ti te ha tocado estar en diferentes campos, en diferentes partes de Europa, incluso actualmente que radicas en Estados Unidos. Y te ha tocado estar como jugador, te ha tocado estar seguramente como turista y te ha tocado estar como trabajo. Yo creo que la música y el fútbol convergen en como deporte y arte, en el canto de los aficionados que se transmite dentro de la cancha y a los jugadores, que levanta pasiones, emociones, que pone presiones. Tú que has estado en estadios como jugador, como turista y como periodista, ¿cuál ha sido esa atmósfera donde converge el deporte y la música? ¿Cuál ha sido esa atmósfera más intensa o que digas nunca había vivido algo así? ¿O esto es lo más impresionante que he vivido? No en cuanto al fútbol de la cancha, sino entre la atmósfera que se vive en el estadio. Pues mira, la atmósfera, la más heavy que recuerdo de atmósfera, que no tuvo nada que ver con música, pero fue heavy de verdad, el día de la cabeza de cerdo, el cochinillo a Luis Figo en el Camp Nou. Yo estaba en el estadio aquel día y yo no he visto nunca nada igual. O sea, era algo que daba muchísimo miedo porque veías a gente, señores y señoras de edad ya para ser respetable, y los veías a tu lado gritarle a Figo, que parecía que le salía espuma por la boca. Era una cosa, veías a gente que... Claro, esto pasó cuando yo tenía 20 y pocos años, lo de Figo. Y veías a gente que tenía el doble de tu edad, o más mayores todavía, y que estaban perdiendo la compostura de mala manera. La atmósfera más rara y más heavy que he visto en mi vida es en el Camp Nou, el día del cochinillo. Luego, como jugador, sí que me acuerdo del día que fuimos a jugar con el equipo con el Rangers, el equipo donde jugué en Andorra. Fuimos a jugar la Copa de la UEFA contra el Sarajevo, la primera eliminatoria, la ronda previa, y ahí en Sarajevo, en el Estadio Olímpico de Sarajevo, jugamos la ida allí, y me acuerdo que salir al estadio, nosotros ahí, que éramos un equipo amateur, o sea, yo era un periodista, yo era el que presentaba los deportes en Andorra, imagínate, y también jugaba, era una cosa muy random. Entonces tenías a un maestro, a un albañil, a un profesor de tenis, a un periodista, no sé qué, y estás saliendo ahí al estadio y ves el fondo sur, el estadio no estaba lleno, pero ves el fondo sur todo lleno de gente, de ultras, con bengalas, cantando, yo no sé lo que cantaban ni nada por el estilo. Pero me acuerdo de salir allí y impresionarme mucho esa atmósfera que creaban allí. Y claro, dices, Europa del Este, además, que son fogosos. Y en esa época, ¿no? En esa época, que fue el verano de 2006, que bueno, que ya había pasado un tiempito. Ya había pasado un tiempito, pero habíamos estado, yo también estuve en Belgrado jugando a fútbol y tal. Creo que haces un tour por las ciudades y todavía había marcas de la guerra visibles ahí. Entonces,
Te ponía así como muy, muy en guardia, por no decir otra cosa. Pero sí, esa fue una atmósfera bastante divertida. Lo bueno es que como eran serbios, bosnios, los de Sarajevo, serbios eran los de Belgrado, no entendía ni una palabra de lo que estaban diciendo. Y déjame cambiarte, la atmósfera más positiva que has visto, donde tú digas, oye, la afición no es el jugador número 12, es el 13, 14 y 15, y esta afición, ¿cómo levanta a su equipo? Yo soy muy de equipos pequeños y de circunstancias de esas que se crecen. Sí. Y yo durante muchos años tuve la suerte de seguir primero al Gimnàstic de Tarragona, en Cataluña, y luego al Sabadell. Y son dos equipos a los que les tengo mucho cariño, porque estuve allí mucho tiempo. Y catalanes ambos, ¿no? Catalanes ambos, sí, señor. Sabadell está a 20 kilómetros al oeste de Barcelona y Tarragona está a 100 kilómetros al sur. Pero atmósferas, me acuerdo de partidos puntuales, de momentos en el Gimnàstic, durante todos los años que les seguí, hubo 2 o 3 veces que estuvieron con el agua al cuello, estuvieron a punto de bajar a segunda B. Y el día de la salvación, me acuerdo de un partido, creo que fue contra el Cartagena, en casa, de ver todo el estadio del nuevo estadio de Tarragona lleno, cómo cantaba, hay un paso doble que se utiliza en las fiestas de Tarragona, de la ciudad, la patrona, ¿no? Y es el paso doble, se llama Amparito Roca. Pues no tiene letra, pero el paso doble ves es cantar a todo el estadio de Tarragona, el Amparito Roca, y a mí eso todavía me trae muy buenos recuerdos. Y en Sabadell me acuerdo del partido, estaban jugando en Segunda B, que es la tercera división en España, y estaban jugando el playoff para subir. Y me acuerdo de ver la Nova Creu Alta, que es el estadio de Sabadell, contra el Eibar, que estaba también intentando subir de Segunda B a Segunda A. Estoy hablando del año 2011. Ver todo el estadio lleno de la Nova Creu Alta y ver toda esa gente que tienen verdadera devoción por el Sabadell. Y eso son dos muy bonitos recuerdos. A mí, yo soy más de eso, de si hay que generar buenas atmósferas, que sean de verdad, que sean auténticas, que sean de equipos que tienen realmente una afición que va mucho ya más allá del postureo, exacto, que va mucho más allá del postureo de los turistas en el Camp Nou, por ejemplo. Oye, Alex, y entrando un poquito en materia y además sabiendo de tu experiencia en el caso del tiempo que estuviste en Londres trabajando en Stats Perform, que a final de cuentas es una de las grandes empresas dedicadas al procesamiento del data para toda la aplicación en los deportes. Inclusive hoy son fuente fundamental de todas las estadísticas, tanto para equipos, ligas y también para el fútbol de fantasía, en este caso, que ahí en Estados Unidos son los expertos en toda esta aplicación en los deportes americanos, y ahora el fútbol como que está empezando con este tren de la estadística aplicada. En tu experiencia, lo que tú pudiste vivir en Londres, ¿qué tan importante realmente es hoy en día, por lo que tú has vivido, en tu opinión, realmente para el mundo del fútbol, también en tu formación como director técnico, como parte de las academias de fútbol base, para su aplicación, su interpretación, y si realmente son mecanismos que hoy en día están haciendo parte de las decisiones desde el fútbol amateur hasta el fútbol en las más grandes ligas, ¿no? Sí, es importante y todavía está prácticamente en pañales si lo comparamos con otros deportes, aunque sí que es cierto que el fútbol tiene muchos condicionantes que lo hacen único y que lo hacen muy difícil de descifrar. El hecho de que la cancha de fútbol sea tan grande, que haya tantos actores, que solo haya un balón y que muchas veces todavía el balón sea la única herramienta para medir cosas, ¿no? Muchas veces el famoso mapa de calor de un futbolista, y esto es algo que a mí me ha pasado en ESPN, por ejemplo, de yo pedir mapas de calor y claro, el mapa de calor solo te lo dan, solo refleja los contactos que ha tenido ese jugador con la pelota, pero eso no es un reflejo de por dónde se mueve, que son dos cosas diferentes. Entonces, ese tema todavía está por ajustar y son miles, pero después el fútbol tiene también el componente emocional, el componente... yo creo que es el deporte, de los grandes deportes, el más difícil de analizar, pero se pueden sacar cosas. El tema es
utilizarlo en su justa medida. O sea, no te puedes fiar solamente de las estadísticas. Las estadísticas te sirven para encontrar patrones, al menos en el caso del fútbol, ¿no? Si es un equipo, yo qué sé, que en los últimos 15 minutos de partido encaja un porcentaje elevadísimo de goles en proporción a todo el total, pues te das cuenta de que es un equipo que no está bien preparado físicamente y entonces que les puedes exigir. O yo qué sé, de dónde sacan las cartas de los centros, ¿no? Si, por ejemplo, sacan 70 centros desde la banda izquierda y 2 desde la banda derecha, chicos, ya sabéis a quién tenéis que tapar o qué planteamiento tienes que hacer de partido para anticipar eso. Te da pistas de cómo se mueve el rival. Pero después no te tienes que fiar solamente de eso. Yo soy un gran defensor también del ojo humano, de la percepción y sobre todo de los intangibles. En el caso del fútbol, las relaciones personales, el impacto que puede tener la presencia de un jugador, no solamente en la cancha, que puede inhibir a otro futbolista, sino también en el vestuario. Hay una serie de cosas que lo hacen muy difícil de convertirlo en un deporte 100% predecible. Tiene un impacto mucho mayor, por ejemplo, en el béisbol, que ya sabéis que son enfrentamientos al final individuales entre un pitcher y un bateador, o el baloncesto, donde solo hay 5 jugadores y la cancha es más pequeña y por lo tanto el impacto de un jugador, si es muy bueno, puede tener un significado real en lo que es el signo del partido. O sea, esto es como cuando dice la gente, ¿cómo puede ser que Messi sea el mejor del mundo o Mbappé o poned el jugador que queráis, si el Barça o el Madrid o el equipo que sea, si su equipo perdió hoy 0-3, ¿dónde está el crack? Porque un jugador se diluye en la cancha, que es enorme, y en la participación de los otros 21. En el baloncesto la cancha es más pequeña y si es LeBron James le van a pasar el balón y va a encontrar una solución. Entonces es muy difícil, pero yo lo que no me gustaría es que la estadística se convirtiera en una religión que estuviera por encima de cualquier otra consideración y que además en el caso del fútbol, como en el del baloncesto así a más alto nivel, hay que meterle un tercer elemento en la ecuación, que es la capacidad de marketing y de los equipos. ¿Por qué muchas veces los equipos ya fichan por 3 motivos? El motivo de las estadísticas, de fíjate, es que este jugador nos va a ir muy bien porque tiene un porcentaje de dribblings espectacular en la banda izquierda y necesitamos un extremo. El factor humano también, el entrenador yo a este chico lo conozco, sé el trabajo que me va a hacer y además sé que va a ser un buen compañero para este, que van a subir de nivel. Pero luego, ese es el más peligroso de los 3. Luego está el tema de marketing. ¿Cuántos likes nos va a dar en social media el anuncio de su fichaje? ¿Cuánto dinero vamos a poder conseguir en sponsors? Y muchas veces el entrenador se tiene que comer a jugadores con los que no le gustaría contar y a los que es muy difícil sustituir o colocar en según qué zonas del campo o pedirles que presionen como el resto y que va a tener un impacto al final en tu propio trabajo, porque si tú pierdes, el que te vas a la calle eres tú como entrenador. Siguiendo Diego, por este... Perdón, creo que da pie a la siguiente pregunta, Diego, ¿no? De lo que estábamos platicando antes de uno de los, perdón, Michel, de los últimos tweets de Alex. Bueno, sí, lo que pasa es que se habla mucho el tema cristiano, ¿no? O sea, que yo es lo que decía, y curioso porque tienes una foto, ahora sí que en tu Instagram, en Old Trafford, donde sí. Solskjaer iba como entrenador del Cardiff, ¿no? Sí. Y hoy en día ahí lo gritaban ídolo, recordando la afición a Solskjaer, y hoy en día pues la afición prácticamente no lo quiere tener más, ¿no? Entonces, la opinión, y digo, ahorita ya lo comenta Rodrigo, dice... realmente es problema de haber tenido a Cristiano el mal desempeño que ha tenido, por ejemplo, el Manchester United en los últimos partidos? Mira, yo creo que es parte, sería simplificar mucho si dices el problema entero es Cristiano Ronaldo. Claro. Pero la habéis clavado, porque mi discurso iba en ese sentido, ¿no? A Solskjaer igual le venía mejor no fichar a un delantero más y fichar a un centrocampista, que es lo que verdaderamente necesita el Manchester United. Porque el United, además,
antes de que llegara Cristiano, ya vivía en un equilibrio extremadamente precario, muy precario, porque si estás obligado a que juegue Pogba, a que juegue Rashford, a que juegue Greenwood y a que juegue Sancho, no te va a defender ni tu abuela. Entonces, tienes un problema de base. Añade a Cristiano Ronaldo. Entonces, el problema, o sea, el equilibrio que había encontrado Solskjaer para que el equipo no se le descosiera y para que Bruno siguiera brillando, era enviar a Pogba de falso extremo por izquierda. O sea, era un 4-2-3-1 y Pogba era el de la izquierda, en la derecha se iban turnando Greenwood, Sancho o el que tú quieras, Bruno jugaba de enganche y el delantero, pues cuando no era Cavani, era el propio Greenwood, estaban esperando a que Rashford también se recuperara de su lesión, etc. Era un equilibrio tremendamente precario, pero a Pogba, que no te defiende, ya lo envías un poquito a la banda porque dices, bueno, algo de retroceso va a tener, pero no me va a presionar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Enter Ronaldo en la ecuación. Ronaldo de punta. Ya uno de los que puede jugar de punta, ya lo tienes que recolocar en la banda o lo tienes que mandar al banco a que se pudra como Cavani. Ronaldo no te va a presionar. ¿Qué pasa con Pogba? O lo mandas al banco y tienes un problema porque es un fichaje que te costó 100 millones y los Instagram likes y todo eso, y te va a torcer el morro, además, te va a generar mal ambiente en el vestuario. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero es que Pogba tiene que jugar. Vale, pues entonces lo retrasas al doble pivote. Solo te defiende uno. Y si encima tienes a los 4 de atrás que no son demasiado fiables, con la entrada de Cristiano Ronaldo se produce un efecto dominó que afecta a todo el equipo. Y no solamente es en el tema más palpable, ¿no? de lo que pasa en el terreno de juego. También están lo que os decía antes, las dinámicas del vestuario. ¿Para qué voy a tener que correr yo, matarme el triple para que este señor pueda hacer el shiu y se lleve todos los titulares? Y se lleve... No, es verdad, y se lleve todas las fotografías y tal. Y es muy, pero que muy complicado. Y ese equilibrio precario que el United ya tenía, agarrado prácticamente con pinzas, sin Cristiano Ronaldo, cuando llega Ronaldo se hunde todo. El United lo que necesita son centrocampistas de calidad. Claro. Oye, Alex, y una pregunta. Sabemos, por ejemplo, de compañeros tuyos, el caso particular de Andrés Agulla, que sí es jugador de fantasy de la Premier. Tú, sí, en lo personal, eres parte de esta forma de disfrutar también el fútbol, o no te metes? Yo lo Lo fui durante muchísimos años. Yo tenía mi equipito se llamaba el Rayo La Verneda, porque es el mismo equipo que teníamos con mis amigos del barrio, que teníamos una liga de fútbol 7 cuando vivía en Barcelona. Y yo tuve el Rayo La Verneda durante mucho tiempo, tanto en la Fantasy de Champions como en la Fantasy de la Premier. Pero llega un momento, chicos, en el que la vida ya no te da. O sea, es que no te da. Así de claro, ¿eh? O sea, tienes, además en mi caso, que habitualmente comento la MLS y la Liga Española, más lo que te echen, lo que te caiga. Entonces tienes que estar al día de tantas ligas. Luego para fuera de juego, para ESPN FC, también tienes que estar al loro de la Serie A, de la Premier League, que además la consumes como espectador porque te gusta. Entonces llega un momento, si encima tienes familia tal, y la familia te aguanta, pues llega un momento en el que no tienes tiempo. Además tengo aquí a una de mis novias, a una de mis guitarras, que también te roba mucho tiempo. Entonces, al final es una cuestión de prioridades. Y una de las cosas que he tenido que matar en los últimos años ha sido al Rayo La Verneda, al Fantasy, porque no me daba la vida ya para tanto, amigos. Sí, me imagino. Y tienes que ser, vamos a ir para terminar con esa parte, ¿no? Del antiguo Alex, cuando tenía tiempo para el fantasy. Tienes que ser, porque hablamos de las estadísticas y eso, pues hoy es muy fácil entrar a SofaScore y revisar muchos datos que antes pues no eran tan accesibles para todo el público, vamos a grandes rasgos, ¿no? Pero tienes que ser un buen aficionado al fútbol para ser un buen jugador de fantasy, o realmente es un tema de feeling, que es lo que tú decías con los visores o, por ejemplo, con los equipos, donde no te puedes enfocar siempre a la estadística, sino también influye mucho lo que te da la sensación cuando ves un partido en vivo, que ya a mí es la forma como lo veo, ¿no? Es el número, sí, porque te da ciertos patrones, pero también lo que a ti el feeling y esa oportunidad que te hace sentirte que diriges un equipo, ¿no? Al final de cuentas, lo más cerca que vamos a estar nosotros de ser entrenadores de un equipo.
No te olvides del Football Manager, que también es una muy buena herramienta. Pero a mí es que es eso, precisamente acabas de describir la manera en que tenía yo de preparar a mi equipo de Premier y por eso no puedo ya, o sea, por eso no me da la vida, porque yo qué sé, si te vas allí a una lista de, por lo que dices tú, SofaScore o cualquier otra base de datos y dices, venga, Liverpool, tal, empiezas a agarrar el equipo, pero lo haces de manera muy impersonal. La manera en la que yo tenía de trabajar mi equipo de fantasy iba un fixture, 1 por 1, enfrentamientos, y entonces me imaginaba, a ver, estos la semana pasada recibieron 3 goles de córner, por poner un ejemplo, Pues a ver, ¿contra quién se enfrentan? Contra estos. Ah, pues este central va bien de cabeza. No ha marcado gol todavía, pero igual, ¿sabes? Entonces era eso, por feelings y por analizar partido tras partido. Yo soy un tipo muy obsesivo, entonces si me pongo a hacer algo, o lo hago bien o no lo hago. O lo hago bien, según mi criterio, lo mejor que lo puedo hacer, ¿sabes? Pero le metes todo. Y entonces llega un momento en el que al final iba más en plan piloto automático, ¿no? A ver quién lleva más puntos, quién no sé qué y tal. Y para hacer eso y estar en la mitad de la tabla y no tener ningún tipo de apego emocional con el equipo, pues al final lo acabe matando. Pero es eso. O sea, no solamente es ver las estadísticas, sino tener el feeling ese, el gut feeling que dicen en inglés, ¿no? Que te digan, ay, pues tengo esa corazonada, yo que este tío que todavía no ha marcado gol, pero en los 2 partidos anteriores hizo 2 jugadas tremendas y da la casualidad de que su marcador en este partido a mí no me gusta. Es bastante flojete. Entonces haces apuestas personales basadas también en tu observación y en tu intuición. Por eso es la recompensa emocional es muy amigo, esa es. O el enojo, cuando tú apuestas por un jugador, mira cómo he saltado los 3. Sí, en un enojo, voy a apostar por este y encima le voy a dar el doble capitán, me voy a gastar el tal. Y va el tarugo, lo expulsan a los 15 minutos. Exactamente. ¿De qué me sirve esto? Y también nosotros lo jugamos en una modalidad draft en la que hay una selección individual de jugadores y eso lo hace, somos 10 en la liga y ahí estamos todos los fines de semana, oye, yo te cambié a este y ahora se me lesionó y todo eso se vuelve una manera muy, muy agradable para un aficionado de vivir el fútbol, ¿no? Sí, el comunio en España hay mucha afición o al menos lo había cuando yo vivía por allí hace ya 7 años casi, que era el comunio, que era eso, era una fantasy en la cual no podía repetir jugadores y era draft y había unos líos cada vez que salía un jugador al mercado pujando, no sé qué. Al final no deja de ser eso, más tiempo todavía. O sea, vuestra modalidad todavía consume más tiempo que el fantasy normal, donde técnicamente, si hay 7 millones de equipos, los 7 millones de equipos pueden tener a Mohamed Salah de capitán. Por supuesto. Oye, yo quiero terminar ya con esta parte de las estadísticas aplicadas al fútbol. Yo creo que el fútbol tiene de todos los, como tú les llamaste, creo que le llamaste los grandes deportes, que no lo digo por menospreciar otros deportes, sino porque son los más vistos del mundo. A nivel de consumo, sí. Correcto. Estos grandes deportes, para mí el fútbol es el menos estadístico. El béisbol, el fútbol americano, el básquetbol, las estadísticas están más aplicadas y las proyecciones suelen ser relevantes. Pero en el mundo del fútbol, que yo creo que al ser el menos estadístico es el más emocional, esa es la ventaja. El precio que se paga por ser un deporte que se puede pronosticar más con estadística es menos emociones al nivel de cancha. Pero hemos visto recientemente Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, negoció su contrato con el equipo sin tener un representante, utilizando esta estadística aplicada para demostrar cuál es su valor y su impacto en el equipo. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, Alex, tú que vives del fútbol, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Cuál es el límite que hay que ponerle a la estadística para que no nos pase, y esto es una opinión muy personal, lo que nos pasa a los que no nos gusta el VAR? Porque no nos gusta el VAR no por revisar las jugadas, en eso estamos de acuerdo, porque nos quita el grito de gol. Es decir, nos quita la emoción, que en un partido puede ser solo un gol, a diferencia del fútbol americano, del básquetbol. Ese único éxtasis me lo quitaste porque había que revisar la jugada, un posible fuera de lugar, con unas líneas milimétricas que me ahogaron el grito. Entonces, así como pues a lo mejor el VAR interrumpió la dinámica del fútbol, ¿hasta dónde debemos de cortarle a las estadísticas para no perder la emoción que el día de hoy tenemos? Pero depende, esto va a ser decisión individual
de cada club, ¿no? Hay equipos como el Liverpool o muchos equipos también en la zona de Escandinavia, equipos daneses, noruegos, que están utilizando mucho el Big Data, no tanto a la hora de jugar, o sea, de utilizar a un jugador o a otro, fichajes, ¿no? Sobre todo a la hora de los fichajes. Sobre todo a la hora de los fichajes, para detectar futbolistas, para eso va muy bien la estadística, detectar futbolistas que podían pasar bajo el radar en el sistema tradicional de scouting, ¿no? de ojeadores. Un jugador que no llame la atención ni por su físico ni por nada en absoluto, pero luego igual te das cuenta de que es el timón del equipo, que no ha fallado un pase en 3 años, cosas de estas, pero claro, son cosas que si no estás allí, si no están apoyadas en una base de datos, no vas a saber el valor real del futbolista, ¿no? Y eso ayuda a que equipos de ligas menos potentes, como el Bodo el otro día contra la Roma, ¿no? Pues le puedan plantar cara por eso os he dicho lo de los equipos escandinavos, porque el Malmo también lo trabaja. Midtjylland, ¿cómo se llama? El Midtjylland, correcto. Vi un artículo hace poco creo que fue The Athletic, ¿no? Que hablaba del Midtjylland, específicamente de ellos, ¿no? Y de cómo tienen... A ver, al final es, pues yo qué sé, es como el consumo de whisky, ¿no? Con moderación y según tu criterio, claro, y según lo que quieras, cómo quieras acabar. Ese es el tema, porque al final te puedes volver loco y puedes intentar hacer un Moneyball, pero por eso os decía antes que hay esas 3 grandes variables, ¿no? O sea, todo lo que es la estadística, pero también el factor humano influye muchísimo, y luego también, desgraciadamente, estamos en el tema del marketing. A mí me preocupa más que los equipos se echen en brazos de las métricas de Instagram, de YouTube y de tal. Eso es mucho más preocupante que no que se echen en brazos de las bases de datos, porque al final las bases de datos te dan algo existe detrás de ese jugador. Luego después el jugador igual llega y no puede plasmar lo que ha demostrado en su otro club, pues porque, fijaos, que no voy a hablar nada de fútbol, que a la mujer o al marido no le gusta la ciudad, que si los niños no se adaptaron a la escuela. O al idioma. O al idioma. O al clima. O que resulta que se equivocaron porque fueron a pillar una residencia en la otra punta de la ciudad y viven día a día atrapados en un infierno de tráfico. Todo eso, que no tiene nada que ver con un balón, influye a la hora de un rendimiento de un futbolista. Entonces, todo es tan difícil de medir, porque eso no solamente pasa en el fútbol. Esto que os acabo de decir lo puede suceder a un jugador de baloncesto, a uno de balonmano o a lo que queráis. Pero es una pequeña fotografía de todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de fichar a un futbolista que va más allá de una base de datos. Yo quería, porque ya lo has dicho varias veces y parece que una declaración tuya, lo de los likes y qué tanto crees que los equipos están volteando a ver eso, porque ya lo has mencionado en un par de... Y ahí, como aficionado, me asusta bastante. Pues es el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United. A nivel de narrativa era perfecto, porque era la vuelta del hijo pródigo, el último reto... Pero futbolísticamente lo encuentras tan no viable, o sea, porque al fin y al cabo es Cristiano Ronaldo. ¿No crees que haya tenido una razón futbolística? No, razón futbolística no había, porque tú analizas la plantilla del United y el United, insisto, más lo que necesitaba, más que un delantero pasados los 30, rematador de área y con buenos movimientos, que para eso ya tenían a Cavani. Claro, un centrocampista que te pueda mover la pelota, porque es que además los han ido dejando escapar o se les han envejecido, tipo Juan Mata, Ander Herrera, un tipo de futbolista que sea capaz de defender, pero que también tenga creación y que también tenga capacidad para aguantar la pelota. Al final, en el United están Matic, McTominay y Fred. Y Van de Beek, que tampoco ha tenido oportunidades, ¿no? Pero Van de Beek fue un error, porque Van de Beek es un media punta y era un cromo repetido con Bruno Fernández, aunque no tengan nada que ver. Aunque no tengan nada que ver el uno con el otro, pero los dos juegan en esa posición de media punta. Y esto, mira, si repasáis mi historia, no es por ponerme ninguna medalla, pero eso lo dije desde el primer día, que Van de Beek iba a fracasar en el Manchester United, porque Van de Beek era un media punta llegador, era un Liedmanen, si os acordáis de Liedmanen, y Bruno Fernández es media punta de balcón de área, media punta de recibir, de pase centradito, de disparo.
Y el United ya le iba bien jugar con Bruno Fernández. Entonces era un cromo que no tenía ningún tipo de cabida. En el caso de Cristiano es eso, la narrativa era tan jugosa. Además, el Manchester United, un equipo que... Y se notó improvisado, además, porque por cómo fue la situación, que iba a fichar con el City. Iba a fichar por el City porque a mí me lo dijeron desde dentro del City, que estaban a esto de anunciar lo que estaban. Entonces, al final... Donde sí hacía una razón de fútbol. Correcto, pero porque qué equipo, correcto, muy bien, Mitchell, porque es el Manchester City, ¿qué es lo que le faltaba? Un 9 de área que en determinados momentos, cuando vas al campo del Burnley, del Crystal Palace y que no hay manera de entrar por allí, a tocar balones y a buscar a un depredador del área. Pero ¿qué pasa? ¿Iba a ser titular Cristiano Ronaldo en el Manchester City? No. No, Cristiano Ronaldo iba a pasar a ser un elemento de apoyo, un recurso y un jugador más en la plantilla. A Cristiano Ronaldo, yo lo entiendo, claro. A nivel personal le sale muy bien. Se va al Manchester United, donde por decreto no solamente tiene que ser titular, sino que el resto del equipo va a jugar para él. Lo mismo que sucedió en la Juventus, titular por decreto y donde todo el equipo tenía que jugar para él. ¿Qué pasa? Los números, las estadísticas, Cristiano Ronaldo por sí mismo es una empresa ya. Sí. Cristiano, la empresa Cristiano no va a dejar de hacer goles, no va a dejar de marcar, no va a dejar de acaparar portadas. Tú como empresa, como Juventus o como Manchester United, te beneficias de asociarte con la marca potente de Cristiano Ronaldo. Pero al final, Cristiano no va a dejar de hacer goles porque lo vas a estar alimentando, pero te va a dar... Su marca no deja de valer, digamos. No, eso es, él no pierde. Pero vive a expensas del equipo. ¿Cómo? Pero la marca Cristiano Ronaldo vive a expensas del equipo en el que juega. Eso es. O sea, al final tú fichas algo que te conviene a nivel publicitario y a nivel de tal, y ese jugador va a seguir marcando porque sus registros, mientras esté jugando a fútbol, Cristiano Ronaldo va a seguir metiendo goles porque tiene ese don. Sobre todo si consigue hipnotizar, entre comillas, al club para que jueguen para él. Entonces, llega un momento en el que Cristiano te da mucho, pero te da menos de lo que impacta negativamente en el resto del equipo. Por eso en la Juventus no montaron ningún drama cuando lo soltaron. Y el otro día, Chiellini, no sé si fue Chiellini o Bonucci, una voz autorizada, dijo, ojalá se hubiera ido en vez del 20 y tantos de agosto o el 30 de agosto, se hubiera ido el 1 de julio. Para nosotros empezar a preparar la vida post-Cristiano, porque tal ha sido la influencia que ahora la Juventus sigue jugando a una indefinición, perdió el estilo por el camino, a cambio de encomendarse a Cristiano Ronaldo. Entonces es por eso, pero claro, esto se lo dices o lo intentas explicar en algún segmento de YouTube o en alguna... Yo ya dejé de leer comentarios. Porque... No, ojalá que esto nos traiga muchos haters al menos, Alex. Uf, por favor. No, pero es rozando el acoso, o sea, es una cosa tremenda. Algo de lo que dices, Alex, y que me impacta muchísimo como lo acertado del comentario, es toda la connotación que trae Cristiano Ronaldo, como tú lo mencionas muy bien, como su propia empresa. El domingo pasado, Liverpool fue a Old Trafford, gana 5-0, da una cátedra de cómo presionar desde arriba, aprovechar oportunidades, porque tampoco falló tantas como lo suele hacer. Mohamed Salah es el jugador que desde hace 20 y tantos años nadie metió un hat-trick en el Old Trafford, pero todas las portadas eran la cara de Cristiano Ronaldo decepcionado saliendo del Old Trafford. Es decir, las portadas no se las llevó el jugador que desde hace 20 y tantos años nadie hacía un hat-trick. Klopp en su 5-0, Salah. Ni siquiera el equipo que gana. Ni siquiera el equipo que gana. O sea, las portadas son Cristiano Ronaldo desilusionado, las preguntas son incómodos, se tiene que ir Olé, se rompió la relación, es decir, acapara hasta en el momento más bajo para el equipo, sigue siendo él la cara del equipo, ¿no? Que aquí, además, Alex, yo creo que aquí es parte de lo que es los bemoles del fútbol moderno, que tú has sido tan reiterativo en eso, ¿no? Que tú has tenido que separarte de ese arraigo emocional de un equipo que termina siendo más una empresa, una corporación, que a final de cuentas un equipo de aficionados, ¿no? Es el resultado. Por eso yo no tengo ningún tipo de afiliación sentimental ya con ningún equipo. ¿La tuviste?
Sí, yo de pequeño, a ver, si naces en Barcelona, Me imagino. si naces en Barcelona, Eres juegas español. en el Barcelona, toda tu familia es del Barcelona, tienes a varios familiares que son socios del Barcelona, pues obviamente tú Entonces, naces por en... eso no te gusta Cristiano. No. Pues mira, eso seguramente, tú sabes la de veces que lo he leído yo en los Claro, comentarios. por supuesto. Claro, como es catalán, como es de Barcelona, ya odia a Cristiano. A mí que me da igual, si es que yo no odio a nadie, a nadie que no haya cometido ninguna fechoría gorda, ¿no? Sí. Entonces a mí eso me da absolutamente igual, pero lo que os decía es eso, es qué tipo de vínculo emocional vas a tener tú con una empresa multinacional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, yo tengo un carro que es Ford, ¿vale? Pues yo no salgo a la calle a celebrar, a gritar como un loco cada vez que en el balance de temporada, de año, ¿no? De Ford presenta beneficios o Ford presenta números. No voy a tirar las manos a la cabeza. Yo soy un consumidor de Ford o un consumidor de Apple con mi teléfono o un consumidor de Windows, Microsoft con mi computadora. Pero ya está. O sea, yo les consumo, ellos me ofrecen un servicio y punto. O sea, por ejemplo, lo que ha hecho el Barcelona ahora, hablando de Barça, que todavía podría tener una excusa emocional porque es un equipo que todavía en teoría es propiedad de sus socios, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a ser, no sé, cómo vas a tener, es eso, un feeling con el Barça si te acaban de, en la asamblea del otro día, votan cambiar los estatutos para hacer un club democrático, para autodenominarse como un equipo democrático en defensa de la igualdad de la mujer, de los derechos de los homosexuales, con los cuales estoy totalmente de acuerdo, y al día siguiente anuncian un amistoso con Boca Juniors en Arabia Saudí. Por favor, por favor. Entonces, no, y la principal, y tú vas, escuchas una entrevista con cualquier responsable del Barcelona, a nivel de CEOs, etcétera, etcétera, y la única preocupación es sacar más dinero y sobre todo, y es una cosa que me preocupó muchísimo, entre comillas, monetizar a los fans. Monetizar a los fans quiere decir sacarles los cuartos, sacarles el dinero, de alguna manera. Entonces, y eso no, los fans tienen que estar para apoyar, pero el club también tiene que estar para servir a esa comunidad de alguna manera, no servirse de. Y todos los clubs, o sea, ya no sé, estoy hablando de clubs de socios, pero imagínate una empresa, el Valencia de Peter Lim. ¿Tú crees que a Peter Lim le interesa? Perdón que hable más de la Liga Española porque es la referencia que tengo más, pero ¿tú crees que a Peter Lim le importa si el aficionado que va cada semana a Mestalla es feliz o no apoyando a su equipo? No. Peter Lim busca al final, a ver, cuenta de resultados. Estamos en números rojos. Negros. Pues nos quitamos a Parejo y a Coquelin y se los regalamos al Villarreal. Y a mí me da igual, aunque esto sea una puñalada en el corazón del aficionado. Pues eso al final es eso. Señores, vayan al fútbol como van al cine, a disfrutar de un espectáculo y ya está. Y es un espectáculo maravilloso. Para mí el fútbol es el deporte más bonito del mundo y me engancho a cualquier partido, a cualquiera, pero como espectador y como amante del deporte. A mí una empresa, Microsoft o Ford o la que sea, no me toma el pelo más. Eso es a lo que voy. De acuerdo. Oye, Alex, y para terminar, yo creo que, ya verás que lo que le da nombre a este pequeño proyecto que tenemos, Rodrigo, Michelle y yo, es el 11, ¿no? El 11, pues, surge de tener el 11 de la semana, de tener el 11 con más puntos en el Fantasy de la Premier. ¿Cuál sería si el día de hoy reviviéramos al Rayo Laverneda? ¿No? Rayo Laverneda. Si hoy lo reviviéramos, ¿cuál sería? Y es una pequeña dinámica para ver qué tan oxidado estás en términos del fantasy. ¿Cuál sería tu alineación? ¿Cuál sería tu 11 de la Premier League? Y luego te diríamos a cuántos le pegaste de los que realmente hasta la jornada 9 son los máximos puntuadores, ¿no? Obviamente con la idea de tu gusto, pero también pensando en cuáles son los que hacen más puntos, ¿no? En un 11 de fantasy. Bueno, el líder suerte, es el Chelsea, el segundo es el Liverpool. Sí. Por suerte, pues no sé, algo bastante conectado. Y por suerte no me habéis pedido, o sea, no me habéis puesto el límite del dinero. No. Sí. No, que es el más importante, pero pues no sé, mira, pues te diría portero Mendy, supongo por la solidez y porque además también tiene bastantes atajadas por partido. Centrales, cabeceadores. Puedes jugar con una línea de 3 centrales. Esto
antes bajo, vamos, sobre mi cadáver, los 3. Además, puedo jugar con 3 defensas, pero no pueden ser 3 centrales. Bueno, sí, a eso me refería. La línea defensiva puede ser de 3. Pues a ver, pues no sé, te diría equipos que encajen poco, que pueda Mark Rudiger, podría ser uno de los 3. Lo que pasa es que hay bastante rotación en el Chelsea, sobre todo los centrales, que tienen muchos. Decimos que la defensa del Chelsea es el nuevo Pep Roulette. Mi chico, además, que es chico para Azpilicueta, que además es un jugador que a mí futbolísticamente me encanta porque se adapta a 70.000 posiciones. Polivalente. Azpilicueta podría ser uno de... Mira, podría dos defensas del... Azpilicueta, Alexander Arnold, otro defensa creador. A ver, Cancelo. Muy bien. ¿Vale? Vas bien, ¿eh? Vas bien. Estos 3, vale, vamos a jugar 3-4-3. Sí. Pero 3-4-3 de verdad. Sí. Un central, 2 laterales, y medio centro, interiores, media punta y luego extremos y delantero. Jorginho, porque patea los penales. Importante en el fantasy. Phil Foden, ¿cómo cuenta? Como mediocampista. Como medio. Pues añadan a Phil Foden allá. Llevo 2, me faltan 2 más, 2 centrocampistas más. Kevin De Bruyne, porque este nunca falla, aunque este año no tal. Estuvo lastimado al principio. Sí, pero Kevin De Bruyne y un cuarto centrocampista llegador. La verdad es que no lo vas a decir como mediocampista, así que te la tenemos que soplar. Soplar es decirle. Sí. Salah aparece como mediocampista. Vale, pues entonces ya está. Salah como sí, en España también se dice soplar. Y luego arriba, a ver, Lukaku. Aunque lleva 5 partidos sin anotar gol. Pero fíjate, ¿ves? Esto lo hago por filiación personal, o sea, por gustos personales. Por gusto. Lo que hemos dicho antes de tal, para mí Lukaku es una bestia. Claro, también Cristiano Ronaldo, porque la marca va a seguir funcionando, aunque el Manchester se va. Y también lleva 5 partidos sin anotar gol en la Premier, algo que ha pasado desapercibido entre los aficionados. Tienen esa idea de que... No, en general los aficionados tienen esa idea de que Cristiano está anotando cada fin de semana, pero realmente este fue su 5º partido contra el Liverpool con el gol que le anularon sin anotar. Sí, y es una buena observación. Lo que pasa es que venía de anotar en Champions. Claro, las portadas como que se solapan, ¿no? La portada de tal. Vale. Pues falta el mejor delantero. Cristiano. Hasta ahora de la temporada. ¿No? Diego. Sí. Danny Ings pondría de delante, porque este es barato y este siempre marca. Bueno, barato al menos comparado con los otros. Riyad Mahrez también podría entrar ahí de suplente. Antonio está haciendo el mejor, imagínate. Mijail Antonio, claro. De hecho, no, el mejor delantero en puntos es Jamie Vardy. Sí. Jamie Vardy. Pero Jamie Vardy, el problema que tenía yo con Jamie Vardy es el mismo que tenía con Harry Kane. O sea, yo tenía una capacidad para salarlos que era increíble. O sea, Jamie Vardy, si repasáis, yo creo que podríamos cruzar datos de cuando todavía jugaba. Los baches de rendimiento de Jamie Vardy coincidían en el tiempo con las semanas que se mantenía en mi equipo del Rayo Vallecano. A la que lo traspasaba, el chico volvía a marcar goles y me pasaba lo mismo con Harry Kane. Sí, es muy divertido. ¿Quedaría Ings o entraría alguien más? No, Danny Ings, porque me gusta, me cae simpático. Pues muy molón tu equipo, muy molón. Ahí obviamente al portero le pegaste, ¿no? Mendy es hasta ahorita el mejor portero. Los defensas, Cancelo, obviamente muy bien. Digo, nada no pasa desapercibido. Creo que tenía una temporada donde se está encumbrando Cancelo, mucho mejor que la anterior, que terminó un poquito más flojo, pero ahorita está haciendo una locura. A mí me está encantando la temporada de Cancelo este año. Alexander Arnold, que digo, no hay nada más que agregar con él. El tercer defensa, que también va por lo que tú decías, central, que es muy llegador, muy bien, pero es Virgil van Dijk. Entonces, lo iba a decir, pero digo, es tan obvio, claro, con los arcos a cero, claro, y las intercepciones que hace y todo eso, sí.
Virgil van Dijk. En el medio campo el tuyo es un poco más, más underground, porque no es hoy por hoy, que podría parecer que no, pero hoy por hoy, digo, lo que han sido estas 9 jornadas son Mohamed Salah, que ahí sí. Son lo que ha sido... Hombre, otro gran elemento del fantasy. No sé a cuánto cotiza ahora, pero antes sí que era buenísimo porque no estaba dentro del grupo de los jugadores más caros y tenía un rendimiento siempre espectacular. Pero hoy ya es delantero. También debería ser delantero. Hoy ya es élite también en el precio. Sí. Me ha rameado. Said Benrahma, que creo que esta temporada ha sido un revulsivo, un descubrimiento de los que les gustan, sobre todo a los que van por un pick que no es tan caro, ¿no? Y que te permite el difference maker, que le llaman, ¿no? Porque si al final todo el mundo acaba jugando con los mismos, a la que tú apuestas por alguien diferente, por eso os he dicho Danny Ings, porque claro, hay que apostar por alguien que no tenga la gran mayoría del resto, aunque Danny Ings tampoco sea descubrir la pólvora, pero bueno. Los otros dos mediocampistas son Sadio Mané, que junto con Salah es de los jugadores que más disparos a puerta tienen, que más ocasiones generan, que al final no es tan finalizador como lo sí es Salah, pero pues está dentro de los jugadores con más puntos, ¿no? Y Townsend, que también esta temporada ha sido la sorpresa, ¿no? Con el Everton, que se ha unido con la baja de Calvert-Lewin, que ha tenido un poquito más de reflectores, porque ha tenido que sacar junto con Doucouré, que ahora que han perdido a Doucouré, yo lo decía en el podcast que tuvimos la semana pasada, que ahora sí que el Everton sin Doucouré pues pierde parte de lo que había fortalecido y el buen desempeño que habían tenido los partidos anteriores, ¿no? Entonces, Townsend es el cuarto mediocampista, y los delanteros, ya lo decía Rodrigo, Antonio y Jamie Vardy, que en una temporada en la que era Lukaku la gran sorpresa o la gran incursión de la Premier, donde nos ficharon después de la temporada de Harry Kane. Después de la temporada de Harry Kane. ¿Y donde llegó Cristiano Ronaldo? Llega Cristiano Ronaldo, y además todos con la expectativa de cuándo iba a despertar Harry Kane una vez que ya terminó el drama con uno, y que si me quedo me voy. Y hoy por hoy estamos a la jornada 9 y todavía no aparecen en el 11, ¿no? Y fijaos, por ejemplo, el año pasado, perdón que te interrumpa, pero estaba pensando, volviendo a lo que hablábamos antes del Manchester United, el año pasado Bruno Fernández debería ser una auténtica bestia en el fantasy. Fue el líder de puntos. ¿Y este año dónde está? Lejos. No sabría decirte qué posición guarda, pero el año pasado, de todos, de porteros, mediocampistas, centrales y delanteros, era el número 1 en suma de puntos. Y este año no, que la gente del United se pregunte por qué. Entonces, porque esto es un impacto directo. No. Claro. Lo que decía antes de no defender y el efecto cascada que supone tener un punta que no te presiona. Bruno Fernández se está matando a correr en cada partido. Y eso hace que cuando reciba, muchas veces recibe fuera de posición, recibe en banda izquierda, a veces que ha tenido que ir a presionar, o cuando recibe, ya le falta ese puntito de frescura que con un equipo un poquito más compensado y un equipo en el que trabajen todos y que viajen todos juntos, pues igual tendría. Y esa es la diferencia del Bruno de este año al Bruno del año pasado. Claro. Totalmente. Oye, Alex, y ya nada más, última pregunta en materia de Premier League. ¿Entrenador favorito que esté hoy en la Premier? No, esa es demasiado obvia. El hijo de Dios. Don Josep Guardiola y Sala, claro. O sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Padre es Johan, el Hijo es Guardiola y el Espíritu Santo, si todo va bien, será Xavi Hernández, ¿no? Entonces, claro, me refiero a nivel de llevar la llama del cruyffismo, ¿no? Ya sabes que yo soy... Claro, yo empecé a jugar en el Barça cuando Cruyff estaba allí. Entonces, porque a mí me fichan... Porque Cruyff, cuando llega, lo primero que le dice al presidente Núñez es: tenemos que hacer una campaña de captación de chicos en la Masía. ¿Qué posición jugabas, Alex? Rápido. Yo era extremo o lateral izquierdo. Soy zurdo, entonces tengo esa ventaja. O sea, pequeñito y rápido. Rápido ya no lo soy, pequeñito lo voy a ser hasta el día que me muera. Pues Diego. Pues muchísimas gracias, Alex. La verdad es que para nosotros, digo, te lo reiteramos, es un placer haber tenido la oportunidad. Es un gusto tratar con alguien tan ameno, tan humano, porque a final de cuentas, nosotros que lo vemos desde el otro lado de la pantalla, los idealizamos y los ponemos en
en un lugar donde... Tremendo eso, ¿eh? No, pero es la realidad y es como lo vemos nosotros, ¿no? Ahora va a ser más porque fuiste muy amable, la verdad. Sí, no, claro, o sea, eso enaltece mucho y habla mucho de lo que pudimos, ahora sí que leer un poquito para, obviamente antes de entrevistarte y todo, demuestra de dónde vienes, cómo has, pues ahora sí que llegado hasta donde estás. Y a mí en lo personal, de hecho mi esposa estaba muy emocionada de que iba a entrevistar al comentarista de los ojos bonitos. Me dice, me voy a poner rojo ahora, así de vergüenza. Saluda, mándale un saludo, es Lorena. Lorena, muchas gracias. Tienes un tesoro en casa, cuídalo. Pero de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que esto en alguna oportunidad podamos repetirlo y ver cuántos puntos hizo el Rayo de la Verneda. A ver si terminó siendo el equipo de la temporada. Y pues nada, muchísimo éxito en los proyectos. En primer toque, con el canal que ya estás metiendo otra vez contenido, que nos encanta analizar esos videos con todo lo que pasa en los partidos importantes de ligas y de Champions. De verdad, muchísimas gracias. Y pues nada, ahora sí que nos gustaría que ya en corto nos puedas compartir alguna dirección donde podamos hacerte llegar un pequeño presente para que pues ahora sí que estés siempre ahí con el 11, siempre apoyando, ¿no? Entonces, te lo agradecemos muchísimo. No, el placer es mío, me lo he pasado muy bien. Por cierto, no os lo he dicho, pero me gusta mucho vuestro logo del 11 con la letra, el grafismo de México 70, Así es. Bueno ahí, Bueno. Sí, Diego, muchísimas gracias. Diego fue el autor de esta idea del logotipo. Está muy padre. Gracias, muchas gracias. Pues a todos los managers les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como @el11podcast, 11 con números romanos, visitar nuestra página web el11podcast.com para seguir todo nuestro contenido y sobre todo que siga rodando el balón.